Apreciados estudiantes, bienvenidos a nuestro 10º encuentro. Soy la profesora Iris Lorena Eisenut de Nol. Nuestro tema es algunas propuestas pedagógicas. Tenemos como objetivo de la unidad valorar las corrientes pedagógicas más importantes que sustenta la reforma educativa del Paraguay. Como puntos principales tenemos la pedagogía popular, la pedagogía liberadora, el aprendizaje experimental. Algunas propuestas pedagógicas. Una propuesta pedagógica es presentar una alternativa en la educación desde su concepción como hecho social hasta las herramientas de implementación. En este sentido, las propuestas pedagógicas concretizan los paradigmas y permiten visualizar acciones que se derivan de ellos para sectores determinados. Para entender mejor de lo que estamos hablando, te presentamos 3 propuestas pedagógicas que surgen en el contexto latinoamericano y se adapta muy bien a la realidad paraguaya. La pedagogía popular. La pedagogía popular está asociada a la educación popular o comunitaria. A partir de esta pedagogía, se trata de explicar los procesos y fundamentos antropológicos y sociológicos de la educación que se dan entre los sectores populares como el campesinado y los habitantes de los barrios periféricos de las ciudades. La educación popular abarca las acciones que realiza la familia para educar al niño y en una comunidad determinada, que incluye sus valores y creencias. Las actividades de la comunidad que no están destinadas directamente a la educación, pero que generan una identidad en la persona y le permiten desenvolverse en la vida, como las fiestas patronales, las costumbres del lugar, los mitines gremiales, etc. Y las acciones internacionales y sistemáticas que se orientan a la toma de conciencia de la persona acerca de su situación y de la manera de superarla, así como al compromiso por hacerlo. Estas acciones pueden ser en el marco del catecismo, de reuniones gremiales, de encuentros de capacitación, etc. La escuela se integra en la educación popular cuando la práctica docente parte de la realidad de la comunidad, valorizando sus creencias e ideales y permitiendo que la identidad de la misma sea fortalecida. La pedagogía popular incluye, por tanto, el respeto a la persona, a sus ideas y opiniones y a su participación en la comunidad. La relación interpersonal cercana, conocida como cara a cara, entre el agente educativo y los miembros de la comunidad, donde incluso los miembros de la comunidad son agentes de educación popular. La valorización de los elementos que constituyen la identidad de la comunidad, como su historia, sus tradiciones, sus costumbres, las actividades que realizan sus miembros, sus productos artesanales y agrícolas, etc. La promoción de las condiciones de vida de la comunidad, integrado esa identidad a una mejor calidad de vida. La acción subsidiaria, es decir, los educadores populares no realizan acciones en lugar de los miembros de la comunidad,
sino que lo hacen con ellos mismos. La pedagogía popular en nuestro país es promovida por diferentes asociaciones campesinas, así como algunas organizaciones no gubernamentales. La educación popular en las escuelas de Paraguay se dio históricamente en las escuelas campesinas de las ligas agrarias. En la actualidad, el movimiento Fe y Alegría desarrolla una propuesta de educación popular integral que incluye a las escuelas de las comunidades. La pedagogía liberadora. El lema de Freire era cambiar la cara de la escuela para que además de pública fuera popular. La pedagogía liberadora se fundamenta en el trabajo de educación popular y fue propuesta por Paulo Freire, abogado y educador popular brasileño que contribuyó mucho al desarrollo de teorías adaptadas a los contextos latinoamericanos que tenían como principal preocupación el analfabetismo generalizado. Los fundamentos del método Freire tienen como base fundamental que el proceso educativo debe estar centrado en el entorno de los alumnos. Freire supone que los educandos tienen que entender su propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje. No basta con suponer que un estudiante sabe leer la frase Juan vio un racimo de uvas. El estudiante debe aprender a entender a Juan en su contexto social, descubrir quién ha trabajado para producir el racimo y quién se ha beneficiado de este trabajo. Freire señala que en las sociedades colonizadas latinoamericanas se instala una influencia de élite que gobierna y decide según sus propias conveniencias. El pueblo no es tenido en cuenta, no participa, es más objeto que sujeto. Este modelo impuesto da nacimiento a la cultura del silencio y la opresión. En consecuencia, el analfabetismo es un problema constante, ya que la opresión se hace fuerte en la ignorancia y perpetuarla era lo requerido en la mayoría de los países latinoamericanos. La pedagogía de Freire se centra en las posibilidades humanas de creatividad y libertad en medio de estructuras políticas, económicas y culturas opresivas. Su objetivo era descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación social gracias al proceso de concientización, definido como el proceso en virtud del cual el pueblo alcanza una mayor conciencia tanto en la realidad sociocultural que configura su vida como su capacidad de transformar esa realidad. Esto supone la práctica entendida como acción y la reflexión. La visión de la alfabetización de Freire fue más allá del mero babebibobú, porque parte de una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está inserto el alfabetizado. Para entender su método pedagógico conocido como la acción cultural liberadora, necesitamos seguir el hilo conductor de sus reflexiones dentro del campo de las ciencias políticas
en temas tales como liderazgo, como las masas y los proyectos de organización política del oprimido. La experiencia de los círculos de cultura muestra que el alfabetizado, al comenzar a escribir, no copia palabras, sino expresa juicios. Al darles forma escrita, va adquiriendo conciencia de su participación en la historia. Este sistema no enseña a repetir mecánicamente palabras, sino coloca al educando en condiciones de replantearse críticamente las palabras de su mundo para asumir conscientemente su libertad. La experiencia de los círculos de cultura muestran que el alfabetizado realmente considera significativo y relevante lo que aprende, ya que como mencionamos antes, no solo da forma escrita a lo que piensa, sino que indirectamente va adquiriendo conciencia de sus posibilidades de participación en su comunidad. La pedagogía liberadora parte de la concepción de que en el mundo existe un sistema de opresión como opresores y oprimidos y que la escuela fue concebida por los opresores para mantener a los oprimidos en esa condición. Prueba de ello es que los grupos de poder son los que definen los contenidos y objetivos educativos, así como los sistemas de evaluación, promoción y certificación. La pedagogía liberadora propone trabajar con ambos grupos, oprimidos y opresores, con el fin de crear un nuevo sistema social que se basa en la igualdad y la libertad de las personas. La pedagogía del oprimido se concentra en la concientización de las personas acerca de su situación de opresión y del valor de su propio mundo para realizar acciones que le ayuden a superar esta situación. La pedagogía del opresor se concentra en la concretización de su condición de opresor, de la realidad del oprimido como persona y de las alternativas válidas para una nueva realidad posible. Los elementos significativos en el método de Freire son la presentación de la realidad para provocar reacciones y la toma de la prueba por parte del oprimido, es decir, él ve situaciones similares a su realidad y se siente provocado, y entonces puede decir lo que ve, lo que siente y emprender acciones para mejorar su realidad. Cuando se inicia el proceso de liberación de la persona, Freire se remite a la pedagogía de la esperanza, el aprendizaje experiencial. Aprender es evolucionar, es administrar aspectos contrarios y además es generar niveles de autonomía, comprensión y conciencia superiores. Es estar motivado por el deseo de realizar al máximo nuestras potencialidades físicas, emocionales, mentales y espirituales. Gerardo Arriola. Esta propuesta pedagógica en nuestro país tiene como principal referente a Merardo Arriola y al Instituto Buscando la Vida de la Fundación En Alianza. El aprendizaje experiencial tiene como fundamentos teóricos a la psicoterapia corporal,
integrada y otros enfoques en la misma terapia, además de aportes de la psicología y la pedagogía. Arriola defiende una concepción socioeducativa humanista, centrada en el crecimiento de la persona, considerada desde todas sus dimensiones, permitiendo superar los límites de un modelo pedagógico que aproveche los recursos tecnológicos donde el aprendizaje es el resultado casi automático del instrumento didáctico apropiado. Este enfoque educativo apunta al cambio de actitudes antes que a la transmisión de conocimientos y el desarrollo de habilidades. Busca la integridad, armonía y plenitud de vida, acercando a la totalidad de la persona, sus sentimientos, sus emociones, su espiritualidad, su sentido de identidad, integración y trascendencia. Para Arriola, educar no es transmitir conocimientos, pero tampoco es aprender a secas. Se trata de crear las condiciones para aprender a ser uno mismo en interacción con los demás. La persona aprende en el grupo el sentido de su propia existencia, ya que en interacción con otros acepta ser cuestionado por sus diferencias en cuanto a valores, creencias, convicciones intelectuales, amores o desamores experienciales que frecuentemente toman la forma de prejuicios. La práctica del aprendizaje experiencial tiene un conjunto de actividades situadas en el espacio y el tiempo que busca el desarrollo de conocimientos, habilidades y sobre todo actitudes. La propuesta de aprendizaje experiencial es ante todo la posibilidad de tener experiencias ricas y complejas, no solo en materiales, sino entre estudiantes, entre personas. Busca por medio de la reflexión, acción y a través del análisis de las semejanzas y diferencias entre las personas, así como a través del caos y la integración, el desarrollo del saber ser, que para Arriola es lo que da sentido a su vida. Merardo Arriola es educador de padres paraguayos, dedicado durante muchos años a la docencia y a la investigación en educación. Ha desarrollado su trabajo más fructífero en el exterior, concretamente en Canadá, donde reside desde 1977. Doctor en educación, ejerció la docencia en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Asunción. Bueno, como conclusión, entonces podemos decir que las propuestas pedagógicas que te presentamos son la pedagogía popular asociada a la educación popular o comunitaria, la pedagogía liberadora que propone un proceso personal y comunitario para superar la opresión y por último el aprendizaje experiencial corporal integrado que apunta al cambio de actitudes antes que a la transmisión de conocimientos. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.